A continuación les voy a mostrar algunas prácticas en FluidSync. Práctica número 1. Mando directo de un cilindro de simple efecto. Elementos del circuito. 0.1. Fuente de presión. Fuente de aire comprimido. 0.2. Unidad de mantenimiento. 1.0. Cilindro de simple efecto. 1.1. Válvula de 3 vías y 2 posiciones, accionada por palanca y retorno por muelle. Funcionamiento. Al accionar la palanca de la válvula 3.2, esta deja pasar el aire comprimido hacia el cilindro, haciendo que se desplace el vástago a la derecha. Dejamos de presionar y regresa a su posición inicial por su retorno por muelle. Cuestiones. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de la válvula 1.2, válvula 1, válvula 2 y válvula 3 con silenciador. 3.2. ¿Cuándo se obtiene trabajo útil de un silenciador de simple efecto? ¿En el avance, en el retroceso o en ambos sentidos? Se obtiene en el avance. 3.3. ¿Qué tipo de válvulas se emplean para controlar un cilindro de simple efecto? Válvulas de 3 vías y 2 posiciones. 3.4. ¿Cuál es la misión del muelle o resorte del cilindro? Hacer regresar el vástago. 3.5. ¿Qué desventaja supone el muelle del cilindro frente a un cilindro de doble efecto? Este no tiene 2 puntos de salida. ¿Cuál es la misión del silenciador? Disminuir el ruido. Acción. Práctica número 2. Accionamiento directo de un cilindro de doble efecto. Elementos del circuito. 0.1. Fuente de aire comprimido. 0.2. Unidad de mantenimiento. 1.0. Cilindro de doble efecto. 1.1. Válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por botón con bloqueo y retorno por muelle. Funcionamiento. Cuando presionamos el botón, este se queda enclavado, permitiendo el paso de aire al cilindro, y cuando lo volvemos a accionar, regresa a su posición inicial, permitiendo el paso de aire por la válvula 2 hacia el cilindro. Cuestiones. 3.1. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de la válvula 1.2. Vía 1, vía 2, vía 3 con salida a la atmósfera, vía 4 conectada al cilindro de doble efecto, vía 5 con salida a la atmósfera. 3.2. ¿Cuándo se obtiene trabajo útil de un cilindro de simple efecto? ¿En el avance, en el retroceso o en ambos sentidos? ¿Por qué? Se obtiene en el avance porque posee un único orificio de entrada y de salida. 3.3. ¿Podría controlarse un cilindro de doble efecto con una válvula 3.2? ¿Por qué? No, porque el aire fluiría en una sola dirección. 3.4. ¿Qué tipo de válvula se emplea para controlar un cilindro de simple efecto? Una válvula de 5 vías y 2 posiciones. 3.5. ¿Podría sustituirse el botón con enclavamiento por uno sin él en este tipo de aplicación? ¿Por qué? No, porque el accionamiento regresaría inmediatamente. Práctica número 3. Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto. Elementos del circuito. 0.1. Fuente de aire comprimido. 0.2. Unidad de mantenimiento. 1.0. Cilindro de doble efecto. 1.1. Válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por
accionada por piloto neumático y retorno por piloto neumático. 1.2 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por palanca y retorno por muelle. 1.3 válvula de 3 vías accionada por botón y retorno por muelle. Funcionamiento. Al ser accionada la palanca, el aire empuja el vástago hacia la derecha y este no regresa a su posición inicial hasta ser presionado por el pulsador. Cuestiones. 3.1. Numera las vías de las válvulas distribuidoras 1.1, 1.2 y 1.3 sobre el esquema del circuito. Vía 1, vía 2, vía 3. Vía 1, vía 2, vía 3. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 4 y vía 5. 3.2. Representa el circuito mientras se mantiene accionada la válvula 1.2 mediante flechas el sentido del flujo del aire comprimido. El aire comprimido empuja el vástago entrando por la vía 1 y saliendo por la vía 4. 3.3. ¿Cuál es la función que realiza el elemento 0.2? Minimiza daños en un circuito y no permite que pasen sustancias. 3.4. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? Empujar el vástago hacia la derecha. 3.5. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? Empujar el vástago hacia la izquierda. 3.6. ¿Podría emplearse un cilindro de simple efecto para este tipo de aplicación? ¿Por qué? No, porque el simple hecho que se acciona a una sola dirección. Práctica 4. Regulación de velocidad. Válvula estranguladora unidireccional. Elementos del circuito. 0.1. Fuente de aire comprimido. 1.0. Cilindro de doble efecto. 1.02. Válvula antirretorno. Válvula antirretorno estranguladora. 1.1. Válvula de 4 vías con accionamiento piloto neumático y retorno piloto neumático. 1.2. Válvula de 3 vías con accionamiento por pedal y retorno por muelle. 1.3. Válvula de 3 vías con accionamiento de botón y retorno por muelle. Función. El cilindro doble efecto se encuentra en su posición inicial hasta ser accionado por pedal. Para que el vástago salga hacia la izquierda, debe ser accionado por el botón. Cuestiones. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de las válvulas distribuidoras. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 4. 3.2. Dibuja el circuito e indica el sentido del flujo de aire al pulsar el pedal de la válvula distribuidora.
El aire comprimido entra por la vía 1 y sale por la vía 4 de la válvula 4.2. 3.3. ¿Qué regula la válvula 1.0? La velocidad de avance o la velocidad de retroceso del vástago del cilindro. Esta regula el avance y retroceso. 3.4. ¿Qué otro nombre recibe una válvula estranguladora unidireccional? También llamada válvula reguladora de caudal. 3.5. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar salida de aire en el cilindro. 3.6. ¿Qué regula la válvula 1.0? ¿La presión, el caudal o ambos? El caudal. 3.7. Para regular la velocidad del movimiento del cilindro, has debido de ajustar el grado de apertura a la válvula 1.0. ¿Qué pasa con la velocidad del cilindro al aumentar el grado de apertura y al disminuir? Puedes probarlo en el simulador. Al aumentar su grado de apertura, este sale más rápido y si se disminuye es más lento. 3.8. Si quisiese regular el otro sentido del movimiento del cilindro, ¿entre qué dos elementos colocarías la válvula de estrangulamiento unidireccional? En la vía 4 de la válvula 4.2. Práctica número 5. Doble regulación de velocidad. Elemento del circuito. 0.1. Fuente de aire comprimido. 0.2. Unidad de mantenimiento. 1.0. Cilindro de simple efecto. 1.0 cilindro de doble efecto. 1.01 y 1.02 válvula antirretorno estranguladora. 1.1 válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por pilotaje neumático y retorno por pilotaje neumático. 1.2 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por palanca y retorno por muelle. 1.3 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por pedal y retorno por muelle. Funcionamiento. Al presionar la palanca, el vástago sale lentamente debido a que es regulada, y al presionar el pedal igualmente por tener una válvula reguladora de caudal. Cuestiones. 3.1. Numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 4 y vía 5. 3.2. ¿Cuál es la función que realiza el dispositivo 0.2? Este no deja pasar sustancias. 3.4. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? Retroceder el vástago. 3.5. ¿Qué regula la válvula 1.01? ¿La velocidad de avance o la velocidad de retroceso del vástago del cilindro? Y la válvula 1.02 regula el avance y 1.02 regula el retroceso. 3.6. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la salida del aire del cilindro. 3.7. ¿Cuándo se produce el movimiento más rápido del cilindro, en el avance o en el retroceso? En el avance. Práctica 6. Detección del avance del cilindro, fin de carrera. Elementos del circuito.
0.1 fuente de aire comprimido, 0.2 unidad de mantenimiento, 1.0 cilindro de doble efecto, 1.1 válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por pilotaje neumático y retorno por pilotaje neumático, 1.2 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por botón y retorno por muelle, 1.3 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por rodillo y retorno por muelle. Funcionamiento. Al presionar el botón de la válvula 1.2 sale el vástago y al presionar el rodillo el vástago regresa. Cuestiones. 3.1. Numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 4 y vía 5. 3.2. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? Esta válvula empuja el vástago. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? Esta válvula retrocede el vástago. 3.4. Es necesario accionar el rodillo de la válvula 1.3 para que el vástago retroceda al interior del cilindro. Explica por qué. Sí, porque el aire necesita pasar para empujar el vástago. 3.5. Si quisiésemos que el avance del cilindro se produjera lentamente, ¿qué elemento incluirías en el circuito y entre qué dos elementos lo colocarías? En la vía 4 colocaría una válvula estranguladora unidireccional. Práctica 7. Válvula de simultaneidad versus válvula selectora de circuito. Elementos del circuito. 0.1 fuente de aire comprimido, 0.2 unidad de mantenimiento, 1.0 cilindro de doble efecto, 1.02 válvula de simultaneidad, 1.1 válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por pilotaje neumático y retorno por muelle, 1.2 y 1.3 válvulas de 3 vías y 2 posiciones accionadas por botón y retorno por muelle. Funcionamiento. El aire no pasa para accionar el vástago, ya que las válvulas están conectadas a una válvula de simultaneidad. Cuestiones. 3.1. Numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 4 y vía 5. 3.2. ¿Qué pasa si pulsamos solo uno de los pulsadores 1.2 o 1.4? El aire comprimido no pasa de la válvula de simultaneidad. 3.3. ¿Cómo lograremos que el cilindro avance? Pulsando al mismo tiempo la válvula 1.2 y 1.3. 3.4. ¿Por qué en este circuito se ha empleado una válvula de simultaneidad? Para mostrar su funcionamiento. 3.5. ¿Qué función lógica realiza una válvula de simultaneidad? La función AND. 3.6. ¿Cuál será la señal de salida en una válvula de simultaneidad si las presiones de entrada son distintas y si son iguales? Si son distintas, bloquea el paso de aire y si son diferentes, permiten el paso de aire. 3.7. ¿Se te ocurre alguna manera de sustituir
las válvulas de simultaneidad por válvulas distribuidoras sin que el modo de funcionamiento de la prensa se vea influenciado. Dibuja cómo conectarías estas válvulas. Por una válvula de 2 vías y 2 posiciones. 3.8. Comprueba qué pasaría si sustituyésemos la válvula de simultaneidad por una válvula selectora de circuito. Avanzaría el vástago del cilindro al pulsar uno de los pulsadores 1.2 o 1.4. Tras hacer la sustitución, dibuja el estado del circuito al accionar cualquiera de las válvulas. 3.2. Indica en este dibujo el sentido de flujo del aire mediante flechas. ¿Qué función lógica realiza una válvula selectora del circuito? La función OR. Práctica 8. Válvula de simultaneidad y fin de carrera. Elementos del circuito. 0.1 fuente de aire comprimido, 1.0 cilindro de doble efecto, 1.02 válvula de simultaneidad, 1.1 válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por pilotaje neumático y retorno por pilotaje neumático. 1.2 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por botón y retorno por muelle. 1.3 y 1.4 válvula de 3 vías y 2 posiciones accionadas por rodillo y retorno por muelle. Funcionamiento. Al pulsar 1.2 y 1.4 el vástago sale y al dejar de pulsar regresa a su posición inicial. Cuestiones. Sobre el circuito mostrado, numera las vías de las válvulas distribuidoras. Vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2, vía 3, vía 1, vía 2 y vía 3. ¿Qué válvulas necesitas accionar para que se produzca el avance del cilindro? La válvula 1.2 y la válvula 1.4. ¿Qué función lógica haría? 3.3. ¿Qué función lógica realiza la válvula de simultaneidad? La función AND. 3.4. Es necesario dejar de pulsar uno de los pulsadores para que retorne el vástago del cilindro. ¿Por qué? Sí, porque ya no existe presión en una entrada. 3.5. Prueba a variar la marca del fin de carrera. En lugar de 100, coloca 50. ¿Qué diferencia observas? El vástago sale más lento. Práctica 9. Válvula selectora de circuito. Elementos del circuito. 0.1 fuente de aire comprimido y cilindro de doble efecto. 1.0 cilindro de doble efecto. 1.01 y 1.02 válvula selectora. 1.03 y 1.04 válvula antirretorno estranguladora. 1.1 válvula de 4 vías y 2 posiciones accionada por pilotaje neumático y retorno por pilotaje neumático. Funcionamiento.
Al pulsar el botón 1.2 y 1.4, el vástago sale, mientras que al pulsar 1.3 y 1.5, el vástago entra. Cuestiones. 3.1. ¿Cuál es la función de la válvula 1.0? Hace que el cilindro entre más lento. 3.2. ¿Cuál es la función de la válvula 1.04? Hace que el cilindro salga más lento. 3.3. ¿Cuál es la función de la válvula 1.01? ¿Qué función lógica realiza? Selecciona la entrada de mayor presión. Su función lógica, hora. 3.4. ¿Cuál es la función de la válvula 1.02? ¿Qué función lógica realiza? Selecciona la entrada de mayor presión. Su función lógica, hora. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la salida del aire del cilindro. 3.6. ¿Cuándo el vástago del cilindro se moverá más lento? ¿En su carrera de avance o en la de retroceso? ¿Por qué? Las dos se mueven a una misma velocidad porque tienen una válvula estranguladora. 3.7. Clasifica las válvulas 3, 2 según produzca el avance o retroceso del cilindro. 1.2 y 1.3. ¿Qué pasa si después de accionar la válvula 1.4 y sin soltarla se acciona la válvula 1.3? Existe una misma presión y no avanzaría el cilindro. El vástago. Práctica 10. Válvula temporizadora. Cuestiones. Tras accionar la válvula 1.2 y con las condiciones por defecto de la válvula temporizadora, ¿permanece el vástago en su posición de final de carrera algún tiempo? Sí, por la válvula antirretorno estranguladora. 1.2. ¿Notas alguna diferencia si fijas el grado de apertura de la válvula al 5%? ¿Cuál? El vástago regresa a una velocidad lenta. 1.3. ¿Qué pasa si además de al 5% fijas el volumen del acumulador al 0.04? Disminuye mucho más su velocidad. 1.4. Fija de nuevo las condiciones de las válvulas temporizadoras a la de efecto, grado de apertura al 100% y volumen acumulador a 0.01. ¿Qué pasa si aumenta el volumen del acumulador a, por ejemplo, 0.5? El vástago es lento. 1.5. ¿Qué pasa si además disminuye el grado de apertura al 10%? El vástago es mucho más lento que antes. 1.6. Por consiguiente, ¿con qué dos parámetros podemos jugar para ajustar el tiempo en que el cilindro permanece en la posición de final de carrera? Explica cómo varía si aumenta o disminuye dicho tiempo con el grado de apertura de la válvula de estrangulamiento y con el volumen del depósito. Si quitamos la válvula de estrangulamiento, el aire es más rápido. 1.7. ¿Para qué se emplea la válvula deceleradora o temporizadora? Para disminuir la velocidad a un determinado tiempo. Gracias por su atención.